Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en esta transmisión especial de Iglesia Cristiana El Buen Pastor. Mi nombre es Noé Luna y por gracia y misericordia de Dios, soy pastor de Iglesia Cristiana El Buen Pastor. En esta tarde, te invitamos también que compartas esta transmisión a través de las redes sociales. Si nos ves por YouTube, te invitamos que te suscribas a nuestro canal, que compartas este enlace con tus amistades. También puedes comentar en la sección de comentarios. Queremos saber de ti. Si nos ves a través de Facebook, te invitamos que le pongas like, que es me gusta. Eso nos ayuda a ver que has estado conectado con nosotros y que ha sido de tu agrado esta transmisión. Y te invitamos, por supuesto, que compartas también en tu sección de tus redes sociales esta transmisión, este programa. Tal vez no estás viendo en vivo, tal vez estás viendo una grabación, pero te invitamos que lo compartas con tus amigos, con tu familia. Compártelo con todos aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios. Hoy estaremos tratando un tema especial sobre la frustración. La Biblia dice en Salmo 103, versículo 2, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. La verdad es que es fácil alabar a Dios cuando todo va bien y cuando las cosas salen de acuerdo a nuestros planes y a nuestra manera. Pero cuando nos encontramos en un momento difícil, cuando nos encontramos pasando dificultades en nuestra vida, cuando vemos que las cosas no marchan de acuerdo a nuestra manera, la situación se vuelve frustrante. Y es el tema que queremos tratar hoy. ¿Cómo enfrentamos la frustración, el tiempo de frustración? Para ello, estaremos consultando y hablando con unos siervos de Dios que estarán acompañándonos a través de esta transmisión. Y con ello, le doy gracias al Dr. David Kim, que está con nosotros en esta ocasión. Pastor David Kim, bienvenido nuevamente. Gracias por estar conectado con nosotros hoy. Muy buenas noches, Pastor Noé Luna. Para mí es un placer nuevamente estar con todos ustedes. Gracias, Dr. Kim. Hoy en esta noche queremos tratar un tema muy importante, algo que está afectando a muchas personas. Y esto, Dr. Kim, es acerca de la frustración. Sabemos que vivimos en tiempos peligrosos, tiempos que están afectando a nivel mundial. Hay muchas personas que se encuentran tristes, otros se encuentran frustrados. Vemos que el nivel de desempleo ha llegado a un nivel demasiado alto. Y hay personas que han perdido sus trabajos, personas que no saben cómo van a pagar su hipoteca, personas que no saben cómo van a pagar la renta de su casa. Hay personas que no tienen ni suficiente para los alimentos básicos. Los cuentas están llegando ya al punto de que están en peligro que desconecten la electricidad en sus hogares. Y es una situación que está afectando a nivel mundial. Vemos que la verdad, la vida continúa y los utensilios, los biles en sí, las cuentas, no se detienen. Hay mucha frustración a nivel mundial. Y quiero que empecemos dialogando sobre este tema, Dr. Kim. Pero primero que todo, ¿qué es la frustración, Dr. Kim? Frustración es una imposibilidad de una situación o una necesidad o un deseo que, diríamos, un deseo o una necesidad planeada o ya expectada, ¿sí? Cuando no había una expectativa, no había un deseo o una necesidad premeditada, pues a veces es menos frustración. Pero cuando uno se siente imposibilitado, que no puede hacer nada frente a una necesidad, un deseo planificada, entonces mayor la frustración. A la vez, frustración es un sentimiento de tristeza o decepción o una desilusión por la misma situación de
esa imposibilidad. Entonces, a veces describe para una situación como tal que no podamos nosotros controlar, o también nuestra reacción de nuestros sentimientos frente a esa situación que no podamos nosotros controlar. Gracias, Dr. Kim. La definición de la frustración, como usted dijo, la imposibilidad de satisfacer una necesidad o un deseo. Estamos llegando al tiempo del verano en el cual muchas personas tenían muchos planes de vacaciones y esos planes han cambiado por completo. Hay mucho que podemos hablar sobre este tema y también para ello queremos invitar al pastor Nelson Hernández de Iglesia Cristiana Emanuel, que también está con nosotros. Pastor Nelson, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Noé. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno poder compartir con ustedes a través de esta plataforma bajo la dirección de la Iglesia del Buen Pastor, quien dirige el Pastor Noé Luna. Gracias por la invitación. Amén. Gracias, Pastor Nelson. Estábamos hablando sobre lo que es la frustración y el Pastor David Kim acaba de darnos lo que es la definición sobre la frustración. ¿Cómo vemos cómo muchas personas están lidiando con esta situación diariamente? Estamos hablando de una situación mundial. En la época de la tecnología o información tecnológica, podemos ver que a nivel mundial tenemos acceso hoy de ver que personas, tanto países grandes como países pequeños, están lidiando con esta situación. Pero no solamente a nivel secular, también las iglesias están pasando esta situación, Pastor Nelson. Sí, claro, ahí vemos que en la mayoría de los casos siempre se trata de planificar con un tiempo de anticipación algunos proyectos que tengan que ver con la edificación de la iglesia, también para los asuntos comunitarios, y todas estas cosas se vieron frustradas por esta situación que estamos viviendo, ¿no? En la actualidad, esta pandemia que como mencionábamos quizás afuera de cámaras, ha puesto de rodillas a las naciones grandes y cuanto más a las pequeñas, ¿no? Se ven imposibilitadas, ¿no? Y como bien decía el doctor David King, ¿no? Que en esta misma definición que ustedes mencionaron, mejor dicho, que alcancé a escuchar, que era un sentimiento que se genera en cada individuo, ¿no? Por no poder satisfacer un plan determinado, una acción determinada. Entonces las iglesias, al ver que sus proyectos se fueron frustrados, ya que se tuvieron que cerrar por cuestiones sanitarias, ¿no? Por mandatos gubernamentales, ¿no? En todo el mundo prácticamente. Entonces, eso puede que cause en el movimiento, en el avance, en los proyectos establecidos, cierta frustración para muchos. Algunos ya habían hecho quizás su agenda y habían dicho al pastor, ¿sabes qué, pastor? Queremos casarnos en la iglesia para tal fecha y en cualquier parte del mundo, ¿no? Y bueno, no se puede hacer la boda hoy, ¿verdad? Pastor, yo quería celebrar mis 15 años, quería tener un servicio especial y ya estaba agendado, pero pues no se puede. Queríamos celebrar la graduación del hijo, pero pues lamentablemente no se puede, ¿no? Aunque a esta altura, a la fecha, estamos viendo, digamos, una vuelta a la normalidad. Sin embargo, va paulatinamente y todo eso está todavía uno pensando, y entonces, ¿cuándo? ¿Cómo hago para planificar nuevamente, no? Si ya tenía todos los gastos, etcétera. Entonces, cada uno está lidiando con ese sentimiento de no poder ejecutar aquellas cosas que se habían planeado con anticipación. Y la iglesia no está absuelta de esa situación, ¿no? Así que, pues nos toca replanificar y empezar a adoptar las medidas que son saludables y convenientes, ¿verdad? Necesarias para poder seguir en la marcha. Y tú hablaste de algo, mi querido pastor, de algo muy interesante, la tecnología, ¿no? Que también al principio causó frustración porque muchos, pues, que no estamos tan familiarizados, tuvimos que empezar a buscar esto y ahora cómo se hace, ¿no? Y está uno con esa cierta pena de como no lo habías planificado, como no estaba escrito, como no tenías las cosas necesarias para desarrollar este plan de los servicios online. Entonces hay que reinventar en la marcha, ¿no? Pero mientras vamos reinventando, va causando esta situación que llamamos nosotros frustración para la iglesia también, ¿verdad?
Gracias, Pastor Nelson. Un punto que tocó, que poco a poco se está volviendo a la normalidad, pero eso es aquí en Estados Unidos. En otros países, por ejemplo, como en El Salvador, todavía siguen bajo una cuarentena. Hay pastores que no han podido reunirse con sus iglesias y donde todavía la frustración es más grande porque acá se ha podido circular por lo menos cuando ha habido tiempo de cuarentena todavía. Sin embargo, en países como El Salvador, los pastores no han podido ni visitar ni a sus miembros, ni poder acercarse a sus miembros, porque uno tiene menos recursos todavía, y no solo El Salvador, sino que Centroamérica en sí, y otros países también. Y se crea una frustración más grande todavía, porque estamos viendo también que esto, hay un temor que venga y suceda otra segunda ola, según tenemos entendido. Y no solamente hay personas que pues ahorita están con eso de que ¿qué va a pasar? ¿Cuándo vamos a volver? ¿Qué vamos a hacer? Gracias a Dios que poco a poco acá estamos volviendo a congregarnos con un grupo mínimo, pero todavía las sugerencias son seguir continuando las transmisiones para que las personas mayores de cierta edad puedan seguir todavía siguiendo, escuchando el mensaje. Pero para los ministros de Dios, Pastor Kim, que se encuentran también frustrados, que cada pastor tiene una agenda y su agenda normalmente es cada 3 meses, cada 6 meses, y toda su agenda completamente ha cambiado, porque ya vamos casi para 3 meses desde que esto inició. El 15 de marzo, por ahí así, fue que se inició esta situación aquí en Estados Unidos. Y vemos que pastores que tenían planeados aniversarios, que quedaron esos planes, pues, ¿cuándo se va a hacer? ¿Sí se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Otros tenían bautismos planeados para esta época, para esta temporada. ¿Cómo pueden lidiar los siervos de Dios con estas situaciones, Pastor Kim? Yo sugeriría que para que no se caiga toda la carga sobre el hombro del pastor, en ese tiempo sería necesario formar un equipo dentro de la iglesia local, cada iglesia local, formar un equipo entre ancianos, si es que tienen diácono y liderazgo, o directores de diferentes departamentos, juntos venir. ¿Por qué? Porque es una etapa bastante estresante, como ustedes habían mencionado, especialmente a los pastores, porque es una etapa imprecedente, es decir, no hubo como un caso similar antes, especialmente durante esta generación, especialmente para los pastores de 50 o menos edades, es como primera ocasión que enfrentamos de esta magnitud de pandemia en toda mi vida. Creo que es primera vez de esta magnitud a nivel mundial, no solamente en un solo país, sino a nivel mundial. Entonces, hay situaciones que nosotros no sabemos. Por ejemplo, muchos preguntan, queremos hacer bautismo, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Cuál sería más manera bíblica, más legítima? No, son preguntas, muchas preguntas, pero realmente de tener una respuesta todavía bíblica y práctica y saludable, no es tan fácil. También hablando de asuntos como, por ejemplo, de Santa Cena. Y también muchas otras celebraciones que estamos pendientes. ¿Cómo vamos a ir ejecutando, elaborando y implementando todos esos temas, ¿no? En una manera práctica. Todavía es que es una situación totalmente nueva y estamos todavía examinando y estamos teniendo precauciones. Y todo el mundo espera que el pastor que sea como Salvador del mundo, que pastor que venga con una solución o una decisión que pueda satisfacer a todo el mundo, pero también hay consecuencias. Cualquier decisión que se toma, pastor, ahora, por ejemplo, ahora volvamos, reabrimos, y ahora ministerio de niños, ¿quién va a ser responsable mientras el pastor está predicando? Y allá, en otros salones, ¿quién va a tomar todas aquellas medidas y siguiendo reglas? También depende, si es que tienen aulas grandes, menos preocupante, pero si uno tiene un local pequeño, limitado, con maestros limitados, profesionales limitados, todo es una polémica. Y algunos quieren ya que volvamos, otros todavía no, unos quieren venir y a los que no vienen, que está criticando,
y los que no vienen está criticando igual los que están viniendo porque igual como que no está tomando medidas. Entonces es una situación bastante polémica, bastante difícil. Yo sugeriría que pastores formen un equipo y tomen decisiones en el cuerpo del liderazgo, en el cuerpo de una iglesia, pero a la vez también comunicarles a todos bien, para que al final del día que solamente no sea cargado en el hombro del pastor y cualquier decisión que toma, que no caiga críticas innecesarias o consecuencias que uno tiene que llevar, sino que sepa toda la congregación. Es una decisión tomada en el cuerpo del liderazgo. Amén. Gracias, Dr. Kim. Muy buena sugerencia. Tocaba ese punto usted muy importante en cuanto también la Santa Cena. Eso es algo que la Biblia nos manda a hacer en conmemoración, pero cuando vemos el propósito de la Santa Cena es de estar unidos, una iglesia unida. Y hoy estamos, por cuestiones de sanidad y por cuestiones de seguridad, tener que estar separados con lo que es la distancia, el distanciamiento social que se recomienda. Y con ello tenemos también frustración porque, pues, yo quiero ir a la iglesia, pero yo no quiero ponerme una máscara. Y otros, yo quiero ir a la iglesia, pero no voy si aquel no se pone una máscara. Entonces estamos viendo una frustración a nivel mundial, en todos los aspectos, tanto en lo secular como en la que es el nivel eclesiástico. Y vemos también personas que se encuentran pasando necesidades en este tiempo, como mencionamos al principio, han perdido sus trabajos. Hay otras personas que lamentablemente no han tenido la ayuda de los gobiernos y están peleando, están asistiendo a esa frustración, esa carga. Hay también siervos de Dios que están al tiempo completo y que lamentablemente están pasando esta tribulación también. Y cuesta ver, a veces, cuesta poder animar a los demás cuando también hay tristeza y o hay una carga sobre las personas también que estamos al frente y también estamos pasando esta situación. Pastor Nelson, ¿alguna vez podemos ver a través de la Biblia hombres de Dios que también hayan pasado esto? Porque a veces pensamos que los hombres de Dios en la Biblia son seres sobrenaturales que nunca pasaron quizás estos problemas. Definitivamente, Pastor Noé, mi querido Pastor David Kim, claro que sí. La Biblia habla mucho acerca de situaciones, eventos que ocurrieron en la vida de hombres y mujeres de Dios que quizás no lo tenían planificado y esto causó frustración en sus vidas. Algo que llegó como de repente, ¿no? Como una ola que embistió tu vida sin esperarlo. Antes de mencionar algunos casos específicos, me gustaría participar, con el permiso de ustedes, un poquito en lo que mencionaban acerca de la vida de la iglesia y la frustración de los miembros y también de los ministros, ¿no? Es que aparte de los planes que se tenían para la edificación de la iglesia y los eventos programados, también existen algún tipo para ejecutarlos, de responsabilidades. Y a raíz de esto, de la pérdida de un empleo, de la vida normal de cada uno, ha venido otro azote aparte de la enfermedad supuesta, ¿no? Entonces, de la pandemia supuesta. Y el azote es la escasez, la hambruna, la falta de relación interpersonal con el cuerpo de Cristo. Entonces, parece ser como que ha habido una provocada separación de aquellos miembros del cuerpo de Cristo, ¿no? Y nosotros sabemos que la palabra siempre nos insta a estar unidos. Y cuando dice estar unidos, no solo habla de palabras, sino literalmente unidos. Porque la vida de la iglesia, de la manera saludable, para alcanzar y cumplir los propósitos para lo cual ha sido llamada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y para darle cumplimiento a la orden, ¿no? Al mandato de la Gran Comisión, se necesita la participación activa de cada uno de sus integrantes. Pero en esta dinámica también existen muchos compromisos con los que lidiar, ¿no? Y usted mencionaba algunos, ¿no? Lo de
lo de los planes en cuanto a eventos, pero también hay responsabilidades. Por ejemplo, la que estamos viendo más puntual son las que tienen que ver con cuestiones económicas, y están en pocos cayendo todo este peso de lidiar con la responsabilidad, porque la iglesia no es un edificio. Sin embargo, la iglesia se reúne en un edificio para adorar al Señor, ¿no? Pero entonces, ¿cómo lidiar con el hecho de que si no te congregas, cómo poder mantener todavía aquel lugar donde se reúne la iglesia para adorar? Entonces, esto requiere que todavía en medio de la frustración adoptemos una responsabilidad para poder mantener el funcionamiento normal o acostumbrado en la iglesia del Señor, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que no tenemos que pasar por alto, que aún con todo y estas problemáticas tenemos que seguir adelante, tenemos un compromiso genuino, una orden, un llamado de nuestro Señor Jesucristo a no dejar de cumplir la tarea que nos ha sido encomendada, que se resume en ir a ser discípulos a todas las naciones, ¿no? Y en esto incluye bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, ¿no? Con la confianza que aún en medio de la pandemia, Cristo está con nosotros, ¿no? Pero como somos seres humanos y que tenemos esto innato en nosotros, que por alguna razón el Señor permitió que todavía estuviera ahí como una especie de advertencia para nosotros o una alarma, ¿no? Nos frustramos, nos sentimos y la frustración trae otras cosas, no trae consigo el desánimo, trae la decadencia, no solamente mental, el desgaste mental, sino que también el desgaste físico, emocional, y nos hace actuar de maneras quizás no tan agradables delante del Señor. Ahora bien, pero esto es primera vez que pasa cuando nos embiste, no tal vez como tal la llamada COVID-19, ¿no? Sino que, pero han habido otras cosas que han afectado en la salud de las personas. Y el primer ejemplo que cito a raíz de la pregunta sería, entonces, en la Biblia han habido personas que han lidiado con frustraciones. Bueno, imaginémonos y pensemos por un momento si no se pudo haber frustrado Job. Imagínate la historia de este hombre que perdió a los hijos, perdió la salud física y la salud emocional, perdió todo lo que tenía. Mira, para ser bien honesto, él estaba acostumbrado a un estilo de vida, pues, bueno. Él era un hombre con muchas posesiones materiales, pero de repente lo embiste esta situación. Imaginémonos por un momento cómo lo pudo haber afectado emocionalmente, ¿no? Emocionalmente, o cómo se pudo haber frustrado. Hombre, la pérdida de un hijo, eso es desgastante, eso es, wow, para un padre, o sea, nadie quiere eso. Un padre siempre está pensando, ojalá pues si el Señor no ha venido todavía, yo parta antes que mis hijos, ¿no? Pero él perdió a todos sus hijos. Perdió la salud, como dije, física y la salud emocional. Entonces, ¿qué podríamos hacer ante esas circunstancias? Bueno, nosotros cuando leemos todo su libro, vemos ahí bien marcado, ¿no? El hecho de que no le tocó más que aprender a lidiar con esas circunstancias y entender al final del día que el Señor tiene el control de todas las cosas. Que nos vamos a frustrar, que quisiéramos que se reaccionara de maneras diferentes, pero al final del día, la única cosa que nos queda, que no nos puede quitar el COVID-19, que no nos puede quitar ninguna enfermedad que se desate a nivel mundial, la primera ola y la segunda, es la fe en el Señor y la confianza que Él está con cada uno de nosotros en todas esas situaciones. Pensemos en otro personaje, Elías. Elías después de haber sido testigo de un acontecimiento sin precedentes, de ver la mano poderosa de Dios obrando, decapitando a los siervos de un Dios pagano, ¿no? Literalmente dice que decapitó, ¿verdad? A los que seguían
y idolatraban al dios Baal, ¿no? Pero después lo vemos a él, de esta gran victoria, lo vemos también frustrado. En el desierto, por allá, huyendo por la amenaza de una mujer llamada Jezabel. Oye, es frustrante. Llegó a decir Elías que quizás llegó a pensar que era el único que había quedado. Para mí esto no me parece extraño. Muchos ministros hoy en día llegan a tener ese sentimiento de que, y bueno, no tengo, como decía mi querido pastor David King, él mencionaba una recomendación, pero muchos ahorita dirán, solo yo he quedado. No tengo un cuerpo que me pueda ayudar. O sea, llega a tal grado el desgaste, llega a tal grado esta situación que uno dice, pero uno dice, ¿no? Pero nosotros conocemos la vida de Elías y sabemos que él decía en su sentimiento emocional, solo yo he quedado. El Señor dice, no, no es así. No es así como tú piensas. La frustración nos lleva a quizás tener este tipo de situaciones como las de Elías, a llegar a pensar que solo estamos nosotros, pero no estamos solos. Y seguramente que aunque en este momento crítico lleguemos a pensar que no tenemos el apoyo de nadie y que no podamos delegar responsabilidades a raíz de esta situación, todavía, repito, tenemos que mantenernos firmes y haciendo lo que podamos hacer, y lo que no podamos hacer, el Señor se va a encargar. Cito al tercer personaje porque mencioné nada más a dos hombres, quiero mencionar a una mujer. Mira qué frustración tener que abandonar tu país con tu familia, con tu marido, por causa de la hambruna, sin tu voluntad, sin el deseo tuyo, ir a morar a una tierra desconocida con los moabitas, a Moab. Le pasó a Noemí. Y sabemos la historia de esta dama del Señor, ¿no? Todo lo que pasó. Pero es frustrante. Estas cosas pasan y van a seguir pasando. Entonces, que el Señor nos ayude a aprender en la marcha, ¿no? A mantener nuestra confianza puesta en Él y seguir adelante, hombre. Seguir adelante en esta circunstancia. Pastor Nelson, usted tocó un tema muy importante y quiero incluir aquí al doctor David Kim. La frustración puede llegar a causar desilusión y a muchas personas le ha pasado esta situación. Hay muchos pastores que se sienten solos en este momento. Tal vez sus líderes incluso no pueden llegar a la iglesia porque tal vez sus líderes se encuentran tanto en la categoría de personas que pueden ser tanto como quizás más afectados por esta situación o alguna otra razón. Pero hay pastores que se sienten que están solos ahora y están luchando día a día. Y vemos esta situación, Dr. Kim, que muchos negocios pequeños se están cerrando. Y también hay iglesias que se encuentran también al borde también de tomar esa decisión. Esta frustración puede causar que se tomen decisiones incorrectas, tal vez, porque la frustración y el estrés es demasiado para algún pastor. Y hay personas que piensan, pues el pastor no puede frustrarse, el pastor no puede estresarse, el pastor no puede estar bajo depresión porque para ellos es pecado si el pastor está así. Porque lo ven al hombre de Dios o al pastor o al siervo de Dios como también como una persona que tiene que ser sobrenatural. Y quiero escuchar su opinión, Pastor David Kim, sobre este punto. Según un reporte, entre todos los trabajadores o tipo de trabajos que existen, en realidad, el trabajo de pastor en sí, la función y el rol, responsabilidad de un pastor, o trabajo como tal de un pastor es uno de los más estresantes, ubicado entre uno de los más estresantes trabajos. Quizá algunos miembros dirán, no, yo creo que mi trabajo afuera es más trabajoso, más estresante. Yo veo pastores como que andan, digamos, pasando más tiempo con el Señor, como que nada más preparando así sus sermones, pero no se ve fuera de ese tiempo de prédica y enseñanza. ¿Cuántas veces hay que estar visitando? Aún en medio de esta circunstancia, hay miembros que exigen que visite.
hasta incluso quiere que le traiga Santa Cena. Y no solo eso, hay que seguir dando todo tipo de consejería, de todo tipo, de todo índole de consejería. Y no solo ello, todavía tiene que tomar decisiones, aún en medio de esta pandemia. Cualquier decisión todavía, al final del día, pastores, tiene que estar tomando con seguridad o inseguridad. Y hay que tomar. A veces va a recibir más crítica por tomar, o a veces por tomar decisión reciba crítica. Por no tomar también recibe la crítica. Entonces, ¿cuán difícil es, pastor, en esa situación? Y todo el mundo espera como que, por lo menos, pastor, tiene que tener una respuesta. Por lo menos, pastor, tiene que aliviar mi carga. Yo soy oveja y él tiene que satisfacerme o tiene que orar para que suceda algún milagro, como que tiene que proveer hasta alimento y cualquier cosa. Otra vez, en realidad, en esta situación, pastores no somos salvadores. Y los miembros tienen que entender muy bien que sus pastores mismos, como igual que a ellos, aún más, están muy estresados. Ahora más que nunca, no solamente miembros se necesitan a su pastor, sino pastores mismos necesitan ahora sí de sus ovejas que acompañen, que vengan a consolar, que alentar, chequear, preguntar, no solamente espera de su pastor una llamada, sino también, si son 50, son 30 o más, ovejas, por lo menos pegar una llamada rotando cada semana, chequear cómo está la familia pastoral. Igual que a ellos, pueda que estar atravesando una crisis de su hogar con su niño o con sus adolescentes, hijos. Su hija, su esposa, cómo estará en medio de ello, porque ellos piensan que ellos no están preocupados. En realidad, los que más se preocupan por la iglesia, por el bienestar de todos los miembros, sería pastor. ¿Quién de los miembros se preocupa por el pago de renta? ¿Quién de los miembros a veces se preocupa por el pago de biles? Estoy hablando en las iglesias pequeñas. En las iglesias grandes ya está más o menos asegurado, todo encargado, todo personal. Pero en una iglesia pequeña, al final del día, ¿quién está más estresado? Día tras día. Pastor, todo cae pastor. Pastor hasta de su propia bolsa como que tiene que cubrir para que marchen bien, para que mantenga bien. Pero los miembros a veces no tienen preocupación. Entonces, en ese sentido, yo creo que realmente a los pastores, yo diría, tiene que haber una red alrededor. Primeramente, asegurar toda su familia no sean víctimas de esta situación estresante. Por los factores externos, que no se afecte lo que tiene que ver el bienestar anímico, espiritual, salud de una vida o de una vida familiar, pastoral, también matrimonial y con su relación con sus hijos. También pastores, ahora como nunca, como nosotros siempre decimos en Global Mission, pastores necesitan de estar o ser pastoreados. Hay que contar con otros siervos de Dios, como este gesto. Es que tenemos que estar más unidos, hombro a hombro, y sentirnos que no estamos solos en esta lucha, estamos juntos. Y juntos tenemos que sobrellevar la carga unos de los otros. Y también chequear a través de llamada, a través de texto, a través de mensajes y levantar un cuerpo de Cristo. No solamente nosotros animar a otros, también ser animados y pedir a ciertos pastores o consejeros aún afuera de su propia iglesia que estén chequeando su estado anímico, su situación financiera y su bienestar de la congregación. Una persona de afuera o ciertos amigos pastores, colegas de afuera que estén vigilando por el bienestar de los pastores. Es sumamente importante. Ahora como nunca tenemos que crear nosotros mismos un mecanismo, una plataforma de sobreprotección. ¿Por qué? Porque el enemigo hoy más que nunca va a estar intentando y trabajando duro para acabar con la familia pastoral, para acabar con la iglesia. No le interesa con esas otras entidades, pero si
derrumba o deriva el ánimo de un pastor, frustra, decepciona, desilusiona y le hace deprimir, desanimar, desalentar, va a afectar así el moral. Por lo tanto, tendremos que crear un sistema de protección sobre cada uno de nosotros como siervos de Dios, como pastores mismos, en multiformes maneras, crear cómo podamos nosotros mantenernos y mantener nuestra salud anímica, emocional y espiritual, porque somos seres humanos, no somos superhéroes, no somos salvadores, somos simplemente también imperfectos y limitados hombres de Dios. Si apóstol Pablo mismo, siendo un gran siervo de Dios, él decía, por fuera yo me siento conflictos, por dentro me siento miedos, temores. Hay una lucha por afuera que él no puede controlar. Por dentro también hay temores, hay cierto estado de emociones que está afectado. A veces no sabe qué hacer, aún siendo gran siervo de Dios. Cuanto más nosotros necesitamos protegernos a nosotros mismos sabiamente, y no sacrificar familia o la congregación por no ser sabio en estos tiempos tan importantes. Amén. Gracias, Dr. Kim. Había un momento en la Biblia, en Mateo 26, versículo 36 en adelante, donde nos narra la historia de Jesús en el Getsemaní. Llegó un momento donde Jesús también llegó a estar solo, sentirse solo también. Le dijo a sus discípulos que le acompañaran, 3 de sus discípulos del grupo más íntimo. Y vemos que en un tiempo prácticamente ellos estaban cansados también, dice la Biblia que se durmieron, pero llegó un momento donde sentía tanto la tristeza o la preocupación, que dice la Biblia que Dios envió un ángel para, así lo relata la Escritura. Nosotros a veces como siervos de Dios también llegamos a un momento donde sentimos la necesidad de tener ese apoyo. Y estamos viendo una de las tristes estadísticas, que muchos siervos de Dios, tanto es el estrés o tanto es la carga que muchos mueren de ataque al corazón, o otros también lamentablemente han llegado incluso hasta cometer suicidio. Y es un grupo, un largo número que va incrementando en nuestros tiempos. No creo que antes habíamos visto estos números alarmantes que se están viendo a nuestros tiempos. Pastor Nelson, un pastor que se encuentra en el momento de esta frustración, como lo mismo Pastor David Kim, mencionó usted de que esto es algo que nunca se había visto antes. Muchos pastores, es nueva esta situación. Saber cómo confrontar esta situación es demasiado frustrante. Saber que muchos de la congregación no se sabe si van a regresar a la iglesia. Otros no se sabe si están volviendo a empezar de nuevo mejor. Otro no se sabe si el próximo mes ya no habrá suficiente para pagar lo que es la renta del local, como ustedes dos han venido mencionando. Y Pastor Nelson, volviendo a usted, en estos números alarmantes que estamos viendo, de las decisiones que muchos pastores están tomando, fácil es criticarlos y decirlos que tomaron esa decisión, pues no eran llamados, dicen muchos. Tomaron esa decisión, pues no eran de Dios. Pero la verdad que solamente un pastor sabe cómo se siente otro pastor. Definitivamente, retomo la recomendación de nuestro pastor, el doctor David Kim, porque decía él, y lo anotaba, ¿no?, en mi corazón, es momento de ser pastoreado, es momento de unirse a otros ministros que en mi pueblo decíamos, no soy salvadoreño, para los que no sepan, en mi pueblo decíamos que no es lo mismo estar en los zapatos ajenos, ¿no?
no podríamos medir la situación, porque al tomar estos datos alarmantes que usted mencionaba, Pastor Noé, de los altos índices de suicidio de pastores, vemos que no solamente este suicidio viene a raíz de la escasez, no, hombres de Dios se han suicidado literalmente, aún teniendo todas aquellas posibilidades quizás financieras, con una congregación floreciente, con muchos miembros, con un liderazgo bien establecido, con todo un diseño, un programa, todo maravilloso. Pero entonces, ¿por qué se suicida este pastor? ¿Estará en nosotros gritar a voz en cuello, no era llamado de Dios? ¿Será entonces que no era pastor genuino? ¿O es que fuimos insensibles en notar que el hombre de Dios también es como yo, una persona común y corriente llamado a una tarea específica y formar parte en una posición específica en el cuerpo de Cristo? A veces andan en lo que yo diría, ¿no? Andamos a veces en este valle de sombra, de muerte, y no nos damos cuenta. Aun estando cumpliendo la voluntad del Señor, aun yendo y caminando y estando seguro que Él está con nosotros todos los días, van a venir situaciones a nuestra vida que nos pueden llevar a tomar decisiones tan terribles como esta. Mira, nadie está exento a sufrir un colapso como estos. Si me preguntas a mí por qué alguien se suicidó, yo ni me atrevo ni a decir ni mencionar, porque solamente esa persona y Dios sabe el por qué llegó a ese grado. Pero pensando en esto, si llegó a ese grado y si me puedo imaginar nada más, ¿cuáles fueron las causas? Porque esto tuvo que haber tenido un comienzo. Y decíamos en la definición entonces, ¿no? Cuando estábamos hablando de la frustración, tenía que ver con cuando se frustran los planes, ¿no? Cuando hay una inconformidad porque hubo algo que obstaculizó un progreso. Pero cuando hablamos de eso, hablemos de manera general. Entonces, estos pastores que lo tienen todo, ya no necesitan estar pagando renta, tienen un liderazgo sólido, gente que los ama y está con ellos, y todavía se suicidan. ¿No será algo muy nato en nuestra naturaleza pecaminosa que nos lleve a tal grado? ¿Y qué nos está diciendo esto entonces? Se va a suicidar solo aquellos que estén en la pura miseria, porque no tienen los recursos, porque tuvieron que cerrar el local, porque lo abandonaron todos los miembros. No, si es que se han suicidado de los dos lados. Entonces, ¿qué los llevó allí? ¿Y qué es lo que nos está diciendo esta situación que ha pasado? Porque muchos se han suicidado, ¿no? A través de la historia de la iglesia, muchos hombres de Dios han tomado la decisión de suicidar, y otros decimos, no, estos fueron fuertes, mira, no se suicidaron a pesar de que perdieron esto, que hicieron otro y lo otro, pero no está en nosotros el juzgar por qué lo hicieron. Ni siquiera me atrevo a condenarlo. No soy yo el que murió en la cruz por ello. Hay uno que murió en la cruz, su nombre es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. No sé, eso va más allá de mi mentalidad. Lo que sí puedo tomar en cuenta a raíz de estas situaciones es que me pone a pensar y recalco, yo necesito ser pastoreado. Los pastores también somos ovejas. Los pastores no somos superhombres. Los pastores estamos expuestos a que nos abandonen, a que nos... Igual que las ovejas, es decir, somos iguales jugando una posición diferente. El problema aquí creo que tiene que ver con que el tiempo nos ha llevado a no valorar o no entender las funciones de cada uno. Y al no entenderlas, nos hemos vuelto tan insensibles que no brindamos el apoyo necesario y adecuado y apropiado cuando tenemos que hacerlo en nuestras posibilidades. Porque hay cosas que por más consejería, por más que hablemos con otro ministro, mira, no hombre, él no está solo, van a haber situaciones que nosotros no las podemos resolver. Como decía mi pastor, no somos los salvadores nosotros. No somos, solo hay un Salvador, Jesucristo, nuestro Señor.
el único y salvador del mundo, ¿verdad? Él es. Entonces, pero sin embargo, ¿qué puedo aprender de esto yo? Necesito rodearme de personas en las cuales yo pueda desahogar aquellas cosas que pueden estar como una gota de agua llenando un vaso que con el tiempo lo va a hacer rebalsar, ¿no? El problema de esto, que decíamos que la frustración trae desánimo y al final de todo el suicidio. Imagínate qué terrible esto. ¿Hasta dónde podemos llegar? Pero ¿cuáles son las causas en sí del suicidio? No sabemos, cada uno es tan diferente. Algunos se pueden suicidar por el mismo enojo, simplemente porque no se hicieron las cosas como decía y en un ataque de ira del cual todos estamos expuestos, ¡pum! Esta es la mejor solución. Otro porque tuvo la pérdida de un hijo, otro porque su esposa lo abandonó, o etcétera, porque su iglesia lo abandonó, porque tuvo que cerrar, porque tenía ciertos planes y no se cumplieron y entonces la única solución es matarme. Entonces, hay muchas cosas que pueden pasar aquí. Entonces, pero yo digo a la iglesia hoy, en esta plataforma, y a los hombres de Dios que están luchando ante esta situación, amados, necesitamos juntarnos con otros. Necesitamos ser pastoreados, hombres de Dios. Necesitamos poder platicar con alguien que entienda esta posición en el cuerpo de Cristo. Pero también dentro del cuerpo necesitamos a los hermanos. Necesitamos motivarlos a decirles, mira, somos iguales, hombre. Soy un ser humano. Y ya dejar de andar pretendiendo de que el pastor es el superhombre o muchos caciques, ¿no? Y es que este ha sido un problema, Pastor Noé, mi querido pastor David, usted lo sabe muy bien, ha sido un problema también de falta de información y de alguna manera un tipo de desconocimiento del papel y la función y el privilegio y el llamado de Dios a un pastor, hombre. Lo que pasa es de que nosotros mismos nos hemos encargado que nos vean como en otro nivel y no, hombre, estamos al mismo nivel. Estamos mismos necesitados del Señor todos los días. Y la iglesia tiene que aprender a valorar eso y entender que los pastores no son ángeles, así literalmente. Que los pastores comen, tienen necesidades, así como ellos tienen sus necesidades. Y los pastores tenemos que ver que los miembros también tienen sus necesidades físicas y espirituales. Pero todo esto se debe de trabajar en conjunto. Entonces, ¿qué me llama esto? Bueno, mira, tengo que empezar a encontrarme con un equipo en el cual yo trabaje con ellos con la ayuda del Señor, con mucha oración, obviamente, pedirle al Señor que ponga las personas a mi lado con las cuales yo pueda contar y que entiendan que el pastor es uno más en el barco. Es uno más que va tratando de cada día servirle al Señor, pero que sin ellos es imposible, la tarea se vuelve más complicada, gravosa y que puede causar un efecto tan devastador como la muerte. Lo mismo los hermanos, lo mismo los miembros, tienen que saber que necesitan de alguien que esté para ellos, para atender los asuntos espirituales, así como necesitan un médico para los asuntos físicos. Todo ser humano necesita a alguien que lo dirija conforme a la palabra de Dios. El problema es que están siendo los pastores desvalorados y en esa frustración, al sentirse desvalorados, empezamos a sentirnos rechazados, abandonados y esto. ¿Sabe una cosa, mi amado ministro, líder? No estamos solos, hombre. El Señor está con nosotros y nuestra confianza al final del día está puesta en Él. Y sé que hay personas que van a llegar al punto de entender: mi pastor es como nosotros, también paga renta, también paga biles, también come, tiene sus hijos, también necesita, pero todavía él es llamado a atender en los asuntos espirituales. Así que el médico físico no es más que el pastor. El abogado no es más que el pastor. El abogado está fungiendo un llamado diferente por su estudio. También los ministros de Dios. Sí, pero se ha desvalorado tanto que llega al punto que la iglesia no reconoce a los pastores o los otros miembros no reconocen a los pastores como deberían. No están valorando como deberían de valorar. Y muchos pastores también ven a sus miembros
como objetos, como simplemente como algo que pueden usar para cuando se necesite, y manipular y mandar y decir así, hagan esto. No, somos un equipo, un cuerpo. Aquí la única cabeza y el que dirige la iglesia es Jesús. Cuando llegamos a entender eso, quizás cada uno, y como no lo podemos producir en las personas, eso solo lo hace la palabra, como el medio de gracia enviado por Dios para convencernos y hacernos ver lo que realmente somos, para frenarnos en nuestras actitudes inapropiadas hacia nuestro prójimo. Entonces tenemos que apelar solamente a ellos. Pues saben algo, mi querido pastor Noé, mi querido pastor David, si hay algo tan terrible en la frustración de un ministro, es que empiece a desatar debido a la frustración ciertas otras cosas que son más peligrosas que beneficiosas. Por ejemplo, la frustración nos puede llevar a hablar desde el púlpito cosas que no debemos de hablar y empezar en esa misma frustración a atacar, y nos vamos a sentir como las víctimas. Y también los miembros se van a sentir las víctimas. Así que, ¿qué hacemos al respecto? La única cosa que nos queda es mantenernos todavía predicando la palabra. No hay nadie que no esté expuesto a una situación como esta. No hay superhombre. Amén. Gracias, Pastor Nelson. Pastor David Kim, quiero también escuchar su opinión sobre estas estadísticas también, pero añadiendo un poco más de todo lo que el Pastor Nelson acaba de añadir, que es muy cierto también. Creo que también es importante aclarar lo que la Biblia dice también sobre el suicidio en sí. Para que no haya un malentendido que queremos excusar también, que sí es permisible. No, es también importante aclararlo. Pero también, bueno, adelante, Pastor Kim, que escuchamos primero su opinión. Si la Biblia condena el suicidio, en otras palabras, como un pecado o no. Sí, suicidio es un pecado. Ser cubierto por la gracia del Señor no nos da tampoco la licencia, entonces, para seguir pecando, ¿sí? Pero lo que quiero decir que es una opción que ellos han tomado. Lamentablemente, ya cuando no veían ellos mismos ni con medicamentos, ni con otras alternativas y opciones que ellos habían tratado, y especialmente la razón mayor de aquellos que suiciden, porque ellos piensan en su mente que ya toda opción o toda la posibilidad ya se acabó en su mente. Lamentablemente, cuando llega así, cuando ya no ve más esperanza, porque no puede superar esa emoción, ese estado mental, emocional, porque es bastante estresante, bastante penoso, bastante difícil para tal persona. Es como, he visto, algunas veces, algunos están estresados, saben comer y comer y comer, y uno ni se da cuenta, y está engordando, está subiendo el peso, pero no se da cuenta, pero otro que está a su lado, sabemos, está estresado, pero uno está comiendo, otro está comiendo a la uña, otro más bien no está comiendo. Cada quien tiene diferente forma como reaccionar. Lamentablemente, uno que suicida también no supo cómo manejar sobre ese estrés, sobre esa enfermedad mental. Tanto en la Biblia como en nuestro tiempo hay muy sinceros creyentes que, aún incluyendo muchos pastores, han terminado quitando de su vida. Lamentablemente, bajo esa presión mental emocional, bajo esa, no, diríamos, enfermedad mental, literalmente, porque ansiedad es una enfermedad mental. Depresión es psicológicamente está determinada, es una enfermedad mental. Lamentablemente nosotros no hemos aprendido con madurez cristiana, con disciplina cristiana, bíblica, no hemos podido manejar a nosotros mismos, controlar a nosotros mismos, tener dominio propio de nosotros mismos, y en el Espíritu de Dios, y en la palabra de Dios. Por lo tanto, por un lado,
suicidio es un pecado. Nunca es, digamos, nosotros podamos decir que eso sea último resorte, jamás, de nuestra boca, de los pastores o de los creyentes. Porque es como otro tipo, ¿no? Hay muchos que no pueden manejar la presión, conflicto matrimonial. Y al final del día, ¿qué hace? Cuando se han tratado todas las formas posibles, pero más se termina con violencia doméstica, con más pelea, con más daño verbal, física. Lamentablemente termina con una decisión del divorcio. Preguntamos de la misma forma, ¿es permisible? ¿Dios mismo está deseando ello? Absolutamente no. Divorcio en sí sería un pecado. Sin embargo, a veces Dios no es su voluntad, pero es permitido cuando el hombre en sí no puede controlar, no puede optar por otra mejor alternativa que Dios había permitido. Todavía en su soberanía Dios permite y entonces más o menos yo pondría en esa categoría. Ahora, frente de estas situaciones, ¿qué hubiéramos hecho mejor, no? Antes de aterrizar a esa decisión, sea del divorcio, sea de suicida, sea de homicida, sea de muchos otros tipos de pecados que terminamos siendo a veces creyentes también, siendo miembros de una iglesia. ¿Y qué es lo que nos llevó a tomar a tal grado de pecaminosidad o tal grado de decisiones no tan saludables? Entonces, ahí es donde tenemos que premeditar qué y en qué forma que el cuerpo de Cristo hemos tomar y decisiones sabias y medidas sabias para prevenir enfrente todo ese índole de diferentes pecados que va a afectar a uno mismo, a la familia. Cualquier pecado va a afectar a uno mismo, al resto de la familia y al final del día al cuerpo de Cristo, al final del día toda la sociedad. Cualquier pecado, sea más invisible, más pequeño que sea, aunque a veces ellos piensan que, no, solamente yo me quito mi vida, nada más me va a afectar a mí mismo. No, se afecta para el resto. Un pecado es pecado, hay consecuencias, pero no estamos aquí para condenarlo, sino dejar en la mano de Dios y con el que ha quedado, con el resto de la persona, como nosotros todavía ser cuerpo de Cristo para ayudarles al final del día, cómo ellos puedan todavía conocer a Jesucristo y no sigan esos rumbos, esas medidas, sino por la manera como Dios quiere para con ellos. Amén. Gracias, Dr. Kim. Pastor Nelson, ahora con usted una pregunta, porque hemos hablado mucho ahora también de los siervos de Dios, de los pastores, pero también las esposas de los pastores también pasan frustración. Y muchas veces nosotros no escuchamos ese lado. Siempre, muchas veces escuchamos tanto frustración del pastor o el pastor acá, pero también la esposa del pastor lleva una carga también. Una carga que para muchos es invisible y también se puede volver frustrante. Quiero escuchar sobre su opinión o consejo también, Pastor Nelson, sobre este caso. Definitivamente, nosotros, lo voy a comenzar diciendo así, ¿no? ¿Qué quisieras tú, no? Una persona que, tener a tu lado una persona que haga el papel, o más bien el llamado que ha recibido de Dios como la esposa del pastor, o quieres a una líder que esté haciendo tu papel dentro de la iglesia. Yo le dije eso a mis hermanos, ¿no? Para el beneficio mío personal y mi salud, y para el beneficio de ustedes, yo necesito a mi compañera como mi esposa. Todo pastor necesita tener una esposa. Después de Dios, creo que es la que sabe, y uno mismo, la que sabe en la mayoría de los casos quién tú eres
En realidad, la que te conoce, cómo tú actúas, cómo tú piensas, cómo tú reaccionas ante las circunstancias, la que te ve reír, la que te ve llorar. Yo creo que nadie se alegra cuando su pareja está triste o está frustrada o está llorando o se siente preocupado. Esta llega a ser también una carga para las esposas de los pastores. Lamentablemente, como mencionábamos, al igual que los ministros, por la falta de madurez, la falta de conocimiento, por la falta de educación bíblica quizás, llegamos a pensar que tanto el hombre de Dios como la esposa de él tienen que no bajar de cierto patrón de responsabilidades, pero también de manera de ser, ¿no? También ella viene a ser como un ángel para las personas muchas veces, ¿no? Que no tiene sentimientos, que no son, y en la mayoría de los casos son bien atacadas las esposas de los pastores, porque la premisa sería que ella debe de estar siempre al frente de todo, porque es la esposa del pastor, porque quieren atribuir inconscientemente quizás ciertas responsabilidades que no le corresponden, o verla hacer ciertas prácticas en el desarrollo del ministerio que no le corresponden. Y eso causa frustración porque tiende a ser atacada, ¿no? Y en momentos de críticos, la esposa de los pastores son atacadas. Y a veces no directamente, sino que indirectamente. Porque a veces se descuida el hecho de que hay cosas que la esposa del pastor, mejor para no cargarla, no hay que mencionarla. Pero ellas se dan cuenta porque te conocen, ¿no? Te conocen cuando vienes con una expresión y dices, ¿qué te pasó? Dice, no, todo bien. No están tranquilas cuando tú le dices, no, pues no te puedo decir, pero me siento un poco triste. Entonces, esa es una doble carga porque ni siquiera le puedes decir, porque es una cuestión privada para que de alguna manera entienda. Entonces, está con doble carga. Mi esposo está frustrado, se siente preocupado y esta es la tercera, y no sé por qué. Entonces, le irían con una carga todavía mayor, porque hay cosas que se quedan ahí que uno no puede ni siquiera compartirlas, no todo se puede compartir con ella, ¿no? Entonces yo diría, amados, parte del miembro del cuerpo de Cristo, ¿no? También hay que aprender a valorar a la esposa de los pastores. Son personas comunes y corrientes, no con superpoderes, que necesitan ser atendidas también. El problema es que a veces son descuidadas por atender a las demás. Ellas mismas se sienten descuidadas y eso puede causar una frustración. El estilo de vida que lleve cada ministro determinará también el estilo de vida ministerial, también determinará el estilo de vida familiar. O sea, dependiendo las demandas, las preocupaciones y todo. ¿Qué aconsejaría yo? Amados, todos somos iguales. Bueno, me voy a mantener en toda esta conversación, he tratado de mantenerme ahí. Amados, todos somos iguales. Los pastores ni las esposas de los pastores tienen superpoderes. Somos seres humanos con sentimientos. Y así como entendemos que los miembros igual, también se debe de entender que la esposa del pastor es otro ser humano, que puede llegar a frustrarse, que necesita también compañerismo, que necesita estar ubicada en esa parte del cuerpo que le corresponde, que necesita apoyo, palabras de aliento, todas estas cosas, ¿no? Que de su marido las tiene, pero las necesita de los otros miembros también, así como los miembros necesitan de sus pastores. Ese compromiso es mutuo. Cuando lleguemos a entender, repito, el pastor, la esposa del pastor, no pueden darle cumplimiento a la gran tarea o a la encomienda o a la gran comisión sin los otros miembros del cuerpo de Cristo, sin los otros hermanos que lo acompañen para que esto se desarrolle de manera saludable. Pero si hay alguna hermana, esposa de pastor que está escuchando y está viendo esta transmisión, amada hermana, tu esposo te necesita siempre como su esposa. Te animo a que sigas adelante, no te frustres,
siempre haz tu papel, atiéndelo, trabaja con él, ora por él, ora por tu esposo siempre y pídele a Dios que lo guarde en su caminar y que lo dirija y que le siga dando sabiduría. Y tú sigues siendo esa esposa. Los pastores necesitamos a alguien solamente para llegar y podernos reposar en sus brazos y simplemente que estés ahí para que te acompañen y saber que ahí está tu pareja. Josué diría, yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, con que los demás, o sea, por lo menos tener esa situación. Y no te frustres de que van a hablar. Bueno, si hablan de los pastores, hablan de cualquier líder, pasa en las dos vías, pues, o sea, mi modo. Esto fue lo que nos tocó vivir y aún en medio de frustraciones, nos place porque es un privilegio servirle al Señor. Esposas de pastores, es un privilegio ser esposa de un pastor. No te equivocaste, porque algunas mujeres dirán, ay, si hubiera sabido que Dios le iba a llamar al pastorado, ni me caso con este. Mira, por algo Dios te escogió para este ministerio. Ese es un ministerio, ¿sabes? Y grande. Y muchos de nosotros, bueno, nosotros sabremos muy bien que por algo el Señor en su gran sabiduría desde un principio dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Yo diría hoy, no es bueno que un ministro esté solo. Por lo tanto, el Señor ha de darle una ayuda idónea. Qué lindo, ¿no? Así que gracias por ese acompañamiento, esposas de pastores. Y gracias a aquellos miembros que aman a las esposas de los pastores, que la apoyan y que están pendientes. Porque hay de los dos lados. No todo el tiempo son criticadas. A veces son también alentadas. Hay personas que han alcanzado madurez que entienden eso, ¿verdad? Pero para las que han sido criticadas, tranquila, tranquila, atiende a tu esposo. No te preocupes. El Señor tiene el control de todas las cosas. Y no dejes de atender a tu esposo. Ámalo como siempre, que el Señor tiene el control de todo. Gracias, Pastor Nelson. Hoy hemos tratado en esta transmisión el tema de la frustración a nivel tanto secular, ministerial. Hemos visto cómo muchas personas están pasando esta situación y cómo están luchando. Ministros del Señor, siervos de Dios que también están tal vez pasando un momento difícil en su ministerio y no están solos. No solamente Dios está con ustedes, también nosotros como siervos de Dios oramos los unos por los otros, animándolos los unos a los otros. La Biblia dice en Romanos 12:12, un versículo muy conocido, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero también constantes en la oración. Pastor David Kim, me gustaría que para terminar este tiempo, pedirle a usted que dirigiera una oración para pedir por los siervos de Dios, por las congregaciones que están pasando estos momentos difíciles, para que se sientan fortalecidos de parte de Dios y que Dios se glorifique en medio de esta situación. Amén, Pastor Noel Luna. Voy a leer un versículo para animar a todos los siervos de Dios, o los tanto pastores, esposa de pastores y aquellos que están sirviendo al Señor con toda su sinceridad, a pesar de todo. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Señor, oramos en esta noche, especialmente por cada uno de los siervos tuyos, pastores, y aquellos siervos que tú has llamado a ese ministerio pastoral, y también a todas sus respectivas familias, junto a sus esposas y también hijos. Amado Dios, solo tú conoces tanto la carga y la preocupación que cada uno de los pastores que está sobrellevando, aún en medio de esta situación de pandemia, aún más se ha incrementado el nivel de estrés, el nivel de trabajo y el nivel de conflictos y incertidumbres, y también las necesidades físicas, las necesidades financieras, las necesidades de índoles, de formas. Oh Señor, te rogamos que tú sigas fortaleciendo a cada uno de tus siervos, Señor,
que tú sigas fortaleciendo su alma, protejas sus almas en tu palabra de verdad, en tu palabra de aliento y en tu presencia, en el poder de tu Espíritu Santo. Cuida, proteja a sus respectivas esposas para que ellas no se desalientan, no se desfallezca, sino recobre nuevos ánimos, como búfalo, como águila pueda volar con nuevas fuerzas en ti y de ti, oh Señor, de tu palabra. Amado Dios, aquellos que estarán escuchando los mensajes que hemos compartido, que sea edificada, que sea animados, Señor, todos aquellos siervos de Dios y todos los miembros de la iglesia, líderes de la iglesia, junto a sus pastores, que ellos sepan cómo sobrellevar las cargas de unos a otros y que puedan estar animando en su palabra. Y cada vez que ellos hablen, que haya sanidades, haya unidades, haya edificaciones, Señor, haya realmente esa armonía, esa unidad de fe que el cuerpo de Cristo se necesita. Amado Dios, también permita a cada uno de nosotros, si hay algo que tenemos que nosotros pedirte perdón, o tenemos que perdonar a los demás, a las ofensas que nos han ofendido, o que hemos cometido de ofender a otros en medio de estas circunstancias, Señor. Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras maldades, perdona nuestras malas o equivocadas aún motivaciones, Señor. Cualquier error que hemos cometido voluntariamente o sin querer queriendo, Señor, perdona todas nuestras maldades y cúbranos con tu bondad y con tu misericordia y con tu amor y con tu gracia. Perdónanos, Señor, y haznos ratificar y vivir conforme tu perfecta, santa y agradable voluntad. Señor, gracias por tu promesa que tú estarás todavía con cada uno de nosotros. Tú estarás recompensándonos y tú estarás fortaleciendo a cada uno de tus siervos, Señor. Señor, tú conoces la necesidad de cada hogar pastoral y cada una de las congregaciones, Señor, tanto aquí en Houston y alrededor del mundo. Señor, que tú seas la cabeza y el buen pastor de cada uno de nosotros. Te seguiremos porque tú eres nuestro pastor. Guíanos, Señor, y condúcenos y ayúdanos en toma de decisiones y para encarar las situaciones inciertas frente post pandemia situación en estos días. Gracias, Señor, por todo. Denos la sabiduría, denos la fortaleza y denos la salud necesaria. Todo esto te rogamos en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien murió y resucitó para darnos la vida eterna y el perdón de pecados. Gracias, Señor, por todo. Amén y amén. Amén. Gracias, Dr. Kim, por habernos acompañado. Gracias, Pastor Nelson, también por haber estado con nosotros en esta transmisión. Que Dios les bendiga. Yo sé que hay mucho que podríamos seguir hablando todavía sobre este tema. Y primero Dios, podemos hacerlo en otra próxima edición. Nuevamente, gracias a los dos por estar con nosotros. Que Dios les bendiga. Amado pastor, siervo de Dios, no estás solo. Tal vez la frustración de tener que pasar un tiempo de aflicción, un tiempo de incertidumbre ministerial, esté causando frustración en tu vida. Tal vez te encuentras en un momento que te sientes solo. Tal vez te sientas abandonado. Tal vez los líderes no pueden estar a tu lado por alguna otra razón. Tal vez en ocasiones te has encontrado rodeado de personas, pero siempre te has sentido estar solo. Yo sé que es difícil sonreír y tener que motivar a los demás cuando sientes el peso del ministerio. Cuando sientes que no puedes demostrar tu sentimiento a los demás para que no lo vean como una debilidad. Quiero decirte que Jesús conoce tu corazón. Él conoce tu sufrimiento. Él conoce los secretos de tus lágrimas. Él conoce por lo que estás pasando. Él conoce
lo que has sufrido en la obra del Señor. Él sabe que en ocasiones has sacrificado el tiempo de estar con tu familia para atender a los demás. Él sabe que amas a su obra con todo tu corazón. Él sabe que a pesar de tu esfuerzo, siempre, lamentablemente, habrán personas que no lo verán y lamentablemente algunos no lo van a apreciar. Por algunos serás admirado, por otros serás criticado. Algunos te darán la mano y van a sonreír enfrente de ti, pero al darse la vuelta hablarán detrás de ti. Recuerda que el trabajo que haces es para el Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Sigue adelante, amado pastor. Sigue adelante, siervo de Dios, que muy pronto viene nuestra recompensa. Y a ti, estimada iglesia, amada iglesia del Señor, apoya a tu pastor. Recuerda que esto es un trabajo unido. Estamos unidos en esto. Nadie es más que nadie. Todos somos un complemento el uno al otro en la iglesia del Señor. La Biblia dice en Hebreos 13:7: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Recuerda que tu pastor es solamente un siervo de Dios. Lo que él hace es un servicio a Dios, demostrando el amor a su prójimo, demostrando el amor a ti como su iglesia, como la iglesia de Cristo. Recuerda, tu pastor es solamente un siervo de Dios, a quien nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor, le ha encomendado su rebaño. Que Dios te bendiga. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión especial de Iglesia Cristiana El Buen Pastor. Bendiciones.